Pues bien, gracias por la presentación y por este tiempo. Y bueno, en mayordomía vamos a hablar, entre otras cosas, también de dinero, sí, de cómo lo administramos con respecto a lo que Dios nos ha dado, pero no solo vamos a hablar de dinero. Y espero que a través de la presentación y de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pues podamos tener un tiempo donde, pues yo espero que sea un tiempo ameno. Esto es un taller. Y por lo tanto, pues bueno, yo a medida de que de alguna forma vaya compartiendo lo que el Señor pues ha puesto en mi corazón con respecto a las cosas que quiero en esta mañana comentar, pues también lo que me gustaría es que fuera participativo y que todos de alguna forma, a través de las experiencias, a través de los testimonios e incluso a través de preguntas que podamos hacer, pues de alguna forma nos podamos enriquecer los unos a los otros. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos cómodos? Bien, pues bien, vamos a empezar. Antes que todo hay que definir, porque concepto de mayordomía, hay que definir qué es un mayordomo. Yo creo que todos sabemos lo que es un mayordomo. Un mayordomo o un administrador es un sirviente, es un empleado, es alguien que está manejando, es alguien que está administrando, es alguien que está sirviendo en una parte o en una propiedad entera o parte de una propiedad que no es suya. Es una propiedad de otra persona. Eso lo tenemos, yo creo que bastante claro. Y aunque lo tenemos muy claro, quiero empezar ahí porque es muy importante que con todo lo que vamos a ver en esta mañana, tengamos bien claro este concepto. Que nosotros estamos administrando, que nosotros estamos manejando recursos y cosas que en principio no son nuestros, que nos han sido dados y que le pertenecen al dueño y señor de nuestra vida, y este es Dios. Y eso es muy importante, que como cristianos, como obreros, como siervos del Señor y como mayordomos, entendamos que lo que estamos nosotros manejando y administrando, y allí súmale 5 cosas que vamos a ver: nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos. Todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, Él es el dueño y Él es el Señor. Por lo tanto, nosotros lo único que hacemos es administrar y manejar la propiedad, en este caso, del dueño, que es Dios. Dice, y para no ocupar, bueno, paréntesis, esa presentación, al final de todo, hay un correo en el que si alguien quiere la presentación que ahora vamos a ver, pues si me enviáis un correo no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario. Por lo tanto, no hace falta que estéis ahora apuntando todos los textos, porque después con mucho gusto estaré enviando a los que lo queráis. Entonces dice Salmos 24, verso 1, todas las cosas, todas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todas le pertenecen a Dios, todas son de Dios. Nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Dios es dueño de todo. Dueño de nuestra vida, dueño de los dones que Él nos ha dado, dueño de nuestro dinero, dueño de nuestros... Es absolutamente dueño de todo. Y como dueño, Él también es soberano. ¿Eso qué significa? Significa que Él, con lo que es suyo, Él hace ¿qué? Lo que quiere. Como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Por lo tanto, Él no tiene que dar cuentas a nadie. Dice la Biblia que Él nos ha dado dones, ¿verdad? Y dice, y Él los ha repartido ¿cómo? Como Él ha querido. No es que los dones han sido repartidos en base a nuestras preferencias. Claro que podemos orar y debemos de orar y desear los dones. Pero en definitiva, Él como dueño y Señor, Él reparte como Él quiere. Entonces nosotros, dice la Biblia, que somos suyos, somos su propiedad. Por lo tanto, somos sus mayordomos. Ahí tengo la secretaria que tiene que ir, ¿eh? Somos sus mayordomos. Eso significa, y insisto y repito porque es muy importante empezar, porque después vamos a ver, como he dicho antes, las 5 cositas que vamos a tocar. No solo es el dinero, son otras cosas también. Pero es importante entender eso, porque creo que si realmente nosotros entendemos eso, nuestro pensamiento, nuestra vida, incluso nuestro ministerio se revoluciona, porque cuando realmente entendemos que Él es el dueño y Señor, tenemos otro concepto de ver las cosas que muchas veces nos pasan. Cuando entendemos verdaderamente que Él es el dueño y el Señor de nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro dinero, nuestros recursos y todo, entonces eso provoca una revolución en nuestra manera de entender
las cosas y de llevar a cabo muchas veces las cosas que hacemos. Entonces, eso, insisto, es muy importante. A contrario de Él, que Él es el dueño, si Él es el dueño y nosotros somos propiedad suya, entonces Él no tiene que dar cuentas, pero nosotros sí que tenemos que estar dando cuentas a Él como dueño y Señor. Yo estoy por las mañanas trabajando en una empresa. Por las tardes estoy dedicado al ministerio pleno, aunque por la mañana también, pero fichado en una empresa. Tengo a los miembros que no paran, muchas veces me envían y ahí estamos. Pero por la mañana estoy fichando y yo estoy usando recursos que no son míos. Yo estoy usando un ordenador que no es mío, yo estoy usando un bolígrafo que no es mío, me estoy sentando en una silla que no es mía, estoy utilizando una mesa que no es mía y yo tengo que rendir cuentas de todo lo que hago mientras yo estoy en mi horario laboral, ¿sí? Supongo que os pasa a todos los que estáis aquí, sois empleados. Tenemos que rendir cuentas. Eso significa que no podemos hacer lo que nos da la gana, ¿sí? Con lo que estamos manejando, con lo que estamos empleando. No podemos hacer lo que queremos. No podemos coger a nuestro criterio pues lo que nosotros queramos y pretender llevar a cabo pues la tarea o la función que Dios nos ha dado. Dependemos de ¿qué? De las instrucciones del dueño. Entonces, visto esto como introducción y antes de ver las 5 cosas, quiero también que veamos otra cosa y es la responsabilidad del mayordomo. Tenemos responsabilidades. Ya hemos visto que somos mayordomos todos. Y no solo con respecto a nuestro dinero, ahora lo veremos. Pero además tenemos una responsabilidad como mayordomos. Y yo he puesto 2, aunque seguramente podríamos mencionar muchísimas más. Una de ellas es obedecer. ¿Obedecer qué? Las instrucciones dadas por el dueño. Antes os compartí que yo estoy empleado por la mañana. Y las cosas que manejo no son mías, por lo tanto tengo que rendir cuentas. Yo no puedo en un momento determinado cambiar mi horario. Si lo cambiara, imaginaos lo que iba a pasar. No puedo cambiar las normas, no puedo cambiar las formas de lo que la empresa quiere. ¿Por qué? Porque de alguna forma estoy sirviendo en una propiedad que al no ser mía, tengo de alguna forma que obedecer las instrucciones que en este caso la empresa me ha definido. Sucede lo mismo. Nosotros también tenemos que obedecer las instrucciones. Y nosotros tenemos un manual de instrucciones que el dueño de todo, ¿quién es el dueño? Dios. El dueño de todo nos ha dado unas instrucciones. Por lo tanto, nosotros tenemos primero que obedecer las instrucciones que el dueño nos ha dado. Y esas instrucciones las encontramos en la Biblia. Muy bien. Dilo bien fuerte, en la Biblia. En la Biblia tenemos las instrucciones, es el manual de instrucciones. Yo soy bastante, con las cosas prácticas de la casa, bueno, no está aquí mi mujer. Si estuviera mi mujer ahora estaría sintiendo así. Yo soy bastante chapuzas, no sé colgar un cuadro. Ahora he aprendido, a costa de las broncas de mi mujer, he aprendido. Ya sé hacer alguna cosita más. Y ahora si estuviera aquí, pero no está, gracias a Dios. Bueno, ¿esto se graba? Si lo grabas, bórralo, por favor. ¿Quién ha montado de los que estáis aquí en alguna ocasión un mueble? Madre mía, aquí sois todos montadores de muebles. Aquí sois todos montadores de muebles. Yo no sé casi colgar un cuadro. Lo que pasa es que a veces me ha venido aquel instinto de MacGyver o de no sé cómo llamarle, y compras un mueble de IKEA. Sí. Y te llega a casa. Y tú dices, esto lo monto yo en un periquete, esto rápido, esto fácil. Y coges las instrucciones y dices, no son necesarias. Y empiezas a montar 1 hora, 2 horas y a veces un fin de semana entero. Y cuando lo he montado digo, ¿y este tornillo para qué servía? ¿Y este hierro para esto qué se tenía que hacer con eso? Bueno, yo me hubiera evitado primero mucho tiempo y seguro muchos disgustos
si antes hubiera cogido mi libro de instrucciones y hubiera seguido paso a paso lo que el dueño, el fabricante, ha puesto. Entonces me hubiera evitado muchos disgustos. Entonces, la responsabilidad nuestra como mayordomos es, primero, obedecer las instrucciones que el fabricante, que el dueño ya nos ha dado con respecto a cómo manejar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro dinero, que es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta mañana. Entonces nos evitaríamos muchos disgustos si realmente atendiéramos bien lo que las instrucciones nos está diciendo. Y la segunda, y ya pasamos, es que evidentemente hay que obedecer y necesitamos ser fieles, es lo que dice el apóstol Pablo. Él escribe a los Corintios y les dice: somos servidores de Cristo. Dicho en otra palabra, somos administradores y se requiere del administrador que sea fiel, que seamos fieles. ¿Eso qué significa? Fieles es ser dignos de confianza. ¡Wow! Y esto tiene un valor inmenso. Personas confiables. Creyentes, obreros, siervos del Señor, que seamos confiables. Esto no tiene precio, esto es de un valor incalculable. Y el Señor nos demanda, como mayordomos que somos, de las cosas que ahora veremos, que obedezcamos las instrucciones y que seamos fieles, es decir, dignos de confianza. Amén. Vamos a ver las 5 cosas, ahí he dicho antes, cosas que nosotros administramos, cuidamos, servimos, cosas que Dios nos ha dado, cosas que Dios es el dueño y cosas que necesitamos nosotros, como decía, atender a las instrucciones para que podamos manejarlas en nuestro día a día como realmente Dios quiere, como realmente Dios demanda. Y lo primero que vamos a ver, y evidentemente ni tenemos tiempo, ni tampoco no tenemos tiempo para podernos dedicar mucho a todas ellas. Pero sí que por lo menos quiero dar 1 o 2 pinceladas de cada una de ellas, que de alguna forma yo estoy seguro, porque así ha sucedido conmigo, es lo que nos pasa cuando vamos a la palabra y estudiamos sobre un tema. Me propusieron este tema y empecé otra vez a mirar y a estudiar, y el Señor me hablaba y el Señor me ministraba, y entonces es lo que yo escribía y de alguna forma es lo que quiero compartir con vosotros. Por lo tanto, nuestra mente. Hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Eso qué significa? Pues que si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos eternidad con Dios, ¿sí? Somos inmortales, tenemos voluntad y, entre otras cosas, hemos sido creados también como criaturas racionales, capaces de pensar y de razonar. Eso es lo que hace la mente. La mente que tenemos, que Dios nos ha dado, nos permite razonar, nos permite pensar, comprender, recordar, imaginar. ¿Estamos de acuerdo? Claro, cuando la mente se usa bien, eso es una gran bendición. No solo para nosotros y para nuestro bienestar, sino también para los que están a nuestro alrededor. Cuando usamos bien la mente, y ahora entraremos un poquitín solo, eso es una bendición tremenda para los que están a nuestro alrededor. El problema es que el uso inapropiado que el hombre le ha dado es una de las causas principales de las enfermedades y de los males del mundo. Y es una de las consecuencias, como estaremos viendo también con respecto a las cosas que vienen después, de la caída del hombre. A través del pecado es que el hombre ha usado de una forma inapropiada la mente, y eso produce y es causa de las enfermedades y de los males del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Luego voy a dar opción a que alguno pueda de alguna forma compartir. He dicho, esto es un taller y por lo tanto tenemos que interactuar. Ahora veremos alguna cosa. Los pensamientos. A través de la mente, ¿qué? Tenemos los pensamientos. Es una manera de ejercitar nuestra mente a través de nuestros pensamientos. Cuando ves la tele y ves a los políticos, dices, estos no piensan, estos no tienen... Pero bueno, sí, Dios nos lo ha dado a todos.
A través de la mente es que nosotros tenemos los pensamientos. Dice Proverbios, tal cual su pensamiento es, tal cual es su pensamiento, así es. Es decir, nosotros somos, ¿no? Todo empieza aquí, todo empieza en la mente, todo empieza en el pensamiento. Un pensamiento nos lleva y se ubica en el corazón y a partir de ahí hay una palabra, hay una frase, hay una acción. Pero ¿dónde empieza todo? Empieza en la mente, empieza en el pensamiento. Es por eso que Pablo le dice a los romanos, dice, transformaos, y ayer con el pastor Satirio y hoy también, ¿no? Se está hablando de esa transformación tan necesaria que necesitamos todos, ¿verdad? Necesitamos ser transformados. Y les dice Pablo, transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios nos ha dado la mente, Dios nos ha dado los pensamientos. Y Dios quiere, y así se lo dice a los filipenses, y nos lo está diciendo en esta mañana, Dios quiere que pensemos en lo bueno. Dice, si hay alguna virtud alguna en esto, pensad en lo bueno, en lo que es digno de buen nombre, en lo que tiene alabanza, en todo esto pensad. Dios quiere que pensemos en todo lo bueno. Y acaba diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. Y a mí eso me hizo otra vez volver a pensar en que hay una conexión entre nuestros pensamientos y la paz o la ansiedad. A medida de que nosotros pensamos lo bueno y pensamos en Dios y pensamos en la palabra y a través de nuestros pensamientos estamos agarrados a las promesas y a lo bueno de Dios, eso trae paz al corazón. Y puedes estar atravesando el peor de los problemas o la peor de las tempestades. Pero cuando nosotros pensamos en lo bueno de Dios, eso trae paz al corazón. Lo dice el profeta Isaías. Dice, a ver exactamente cómo lo dice. Mi mente se va. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento. Gracias, hermano. Venga. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. ¿Os dais cuenta cómo el permanecer pensando en el Señor, en nuestros pensamientos, pensando en Dios, hace que podamos nosotros estar en paz, aun a pesar de las dificultades? ¿Y eso es fácil? Pregunto. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, ¿cómo realmente mantener nuestros pensamientos pensando en lo bueno de Dios? Propongo dos maneras. Primero, alimentándonos con la mejor comida. Alimentándonos con la mejor comida. Yo, como buen mayordomo, o por lo menos lo intento, y tengo tanto que aprender, yo os he preparado aquí un banquete. Un poco pobre, la verdad, porque no he tenido mucho tiempo. Pero yo tengo aquí un banquete. Entonces, ¿cómo de alguna forma nosotros perseverar o mantenernos en los pensamientos de Dios, en lo bueno, en lo que es de buen nombre? Alimentando nuestra mente. Y aquí tengo un manjar. ¿Qué creéis que hay aquí en este manjar? Venga, opciones, opiniones. Una Biblia, dicen por ahí, ¿qué más? Versículos, ¿qué más? ¿O leéis o no? Versículos, claro que sí. Una Biblia, obviamente, no podía ser de otra de las maneras. Alimentando nuestra mente, nuestros pensamientos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos de la Biblia son los pensamientos de Dios. Amén. Así que cuando nosotros vamos a la palabra y estudiamos la palabra y escuchamos la palabra y leemos los textos de la palabra, lo que estamos haciendo es llenar nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Y eso trae paz a nuestro corazón. Entonces
es un ejercicio, es decir, aquí no basta con quedarnos en la comodidad, sino que necesitamos ejercitarnos en pensar en las cosas de la palabra, y para pensar en las cosas de la palabra nosotros necesitamos alimentarnos cada día de la palabra. Pero no solo eso, porque el alimento, incluso como el medicamento, hay que saber administrarlo en el momento y de la manera que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. No solo alimentando la mente, sino también disciplinando la mente. ¿Por qué? Porque, como antes decía, no es fácil. No es fácil por las muchas situaciones que nosotros estamos atravesando en nuestro día a día. No es fácil porque frente a una situación que tenemos, o frente a una conversación que estamos teniendo, o frente a un pensamiento que nos está viniendo, no es fácil, o sí lo es. No lo es mantenernos realmente en los pensamientos que Dios quiere, y a veces esos pensamientos vienen por nuestros impulsos, muchas veces humanos, otros carnales, o incluso pensamientos que pone el mismo Satanás provocándonos o tentándonos para que de alguna forma caigamos en la tentación. ¿Le pasó eso a Jesús o no? Jesús estaba ahí en el desierto y después de haber ayunado vino Satanás y le tentó y le dijo. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos alimentarnos, pero no solo así en plan leerla, sino disciplinándonos en la palabra. Eso significa recordando y llevando a cabo realmente lo que Dios nos ha dicho. Hay una... A ver, pasa. ¿Cómo confrontamos un mal pensamiento? Pues fíjate, ¿habéis visto muchas veces esta imagen? La imagen de que tenemos muchos pájaros en la cabeza. ¿Cuántos han visto esa imagen? Muchas veces, seguro. ¿Qué pasa? Vienen muchos pájaros a nuestra cabeza. Yo lo decía, a veces estamos en tentación, a veces recordamos una frase, a veces pensamos en una situación y son cosas que no son buenas, en las que pues ahí Dios no quiere, y son pájaros que están volteando por nuestra cabeza, por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Entonces, no solo necesitamos alimentarnos, sino disciplinar. ¿Eso qué significa? Que lo que tenemos que conseguir es evitar que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Y ahí está nuestro trabajo. Ahí es que Dios nos ha dado la capacidad, el poder para poder tener libertad y poder para que esos pensamientos no se impliquen en nuestra cabeza. Fíjate lo que dice, este sí que lo quiero leer. Segunda de Corintios capítulo 10. Dice, no militamos en la carne. No militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando, ¿qué? Cautivo todo, ¿qué? Pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que tenemos el poder a través del Espíritu Santo para cautivar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo. Eso es ser un buen mayordomo de las cosas que estamos gestionando en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No dejarnos llevar por nuestros impulsos, por lo que viene, sino movernos en la dirección de lo que las instrucciones de la palabra nos está diciendo. ¿Amén? Vamos a ver otra y después dejaré 5 minutitos para después continuar por si hay comentarios o si hay preguntas. Pero aparte de nuestra mente, va muy ligado a nuestras emociones. Dile al que está a tu lado, emociones. Mente, pensamientos y emociones. Dios nos ha dado emociones. ¿Son buenas o son malas? A ver, ahora voy a hacer una pregunta poco. ¿Son buenas las emociones? Sí. Sí. ¿Es bueno el emocionalismo? No. Ah, muy bien, muy bien. Qué listos que sois todos. Claro, las emociones sí que son buenas. La alegría, el humor, el amor, tantas y tantas. En su origen son buenas. Lo que pasa es que, al igual que con los pensamientos,
a través de la caída o consecuencias de la caída, las emociones las administramos mal. Y como consecuencia de administrar mal las emociones, están descontroladas y están mal dirigidas. Y es por eso que aparece muchas veces los celos, la envidia, la murmuración, la ansiedad, la depresión y tantas cosas. Porque como consecuencia de esa caída están mal dirigidas, están descontroladas. Son consecuencia de la caída. Y Jesucristo vino para poner nuestras emociones bajo control y encauzarlas de una forma correcta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para encauzar nuestras emociones de una forma correcta y que podamos a través de nuestras emociones ser mayordomos que sirven, que administran y que cuidan lo que hemos recibido de Dios. Y ahí está nuestra gran tarea como mayordomos que somos. Gestionar bien nuestras emociones, no solo nuestros pensamientos, que ya lo hemos visto y no tenemos tiempo para desarrollar mucho más, sino también nuestras emociones. ¿Cuántos creen que Dios quiere que crezcamos? Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos. Y las emociones dadas por Dios cumplen una función muy importante en nuestro crecimiento. A veces por el hecho de ser pentecostales y creernos que todo es emocionalismo, a veces eso lo estamos perdiendo un poco. Pero Dios quiere que crezcamos a través de nuestras emociones. Díselo al que está a tu lado y así le queda bien claro. Dile. Dios quiere que crezcamos y así bebo. Dios quiere que crezcamos, nuestras emociones contribuyen al crecimiento espiritual. Así como el caso, por ejemplo, de Adán. Él fue puesto en un jardín, ¿sí? Dios le dio un jardín. Y Dios nos ha dado a nosotros también un jardín, el jardín de nuestro ser emocional. Entonces, como administradores que somos de este jardín, de este ser emocional que Dios ha puesto en nuestras vidas, nosotros necesitamos quitar las malezas que muchas veces en este jardín emocional que Dios nos ha dado crecen. Y crecen de una forma que a veces no sabemos. Es como aquella parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, ¿verdad? De noche vino el enemigo y sembró cizaña. Y aquellos siervos cuando amanecieron vieron que la cizaña había crecido. Y dijeron, ¿pero esto de dónde viene? Pues vino el enemigo de noche cuando estabais durmiendo y sembró la cizaña. Entonces nuestro jardín de este ser emocional que Dios nos ha dado, también nuestra tarea y nuestra función como mayordomos es asegurarnos de quitar esa maleza que está creciendo. Amargura, lo he dicho antes, celos, envidias, pleitos, contiendas, cositas que están creciendo en nuestro jardín. Entonces, frente a eso que está creciendo en nuestro jardín, yo os pregunto, ¿podemos nosotros hacer algo? ¿En nosotros? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Podemos nosotros, por nosotros mismos, hacer algo? No. Solo es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos da poder para sacar en nuestro ser emocional toda la maleza que está estropeando y haciendo daño a este jardín que ha cultivado el mismo Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no podemos, pero a través del Espíritu Santo en nosotros sí es posible. ¿Qué es lo que hace falta? Que seamos buenos mayordomos, buenos administradores de las emociones que Dios nos ha dado y dejemos que el control de nuestra vida y de nuestras emociones lo tenga el Espíritu Santo. Eso es importantísimo. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Eso es otra pregunta.
Hay una conexión, mira, Gálatas 5:22 y Primera de Corintios capítulo 13. Antes dije que nuestro crecimiento espiritual depende o va en función o es un asunto, mejor dicho, de nuestro crecimiento emocional. El amor es el fruto. Y todos sabemos de memoria, el fruto del Espíritu. El amor es el gozo, es la mayor de las emociones. Y el amor genera, que es la emoción mayor, genera otras emociones. Ponme la otra. Por ejemplo, el fruto del Espíritu, del amor que vemos en Gálatas es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando nosotros nos vamos a 1 de Corintios capítulo 13 y lo comparamos, vemos que el amor no se goza, es que el fruto del Espíritu es gozo. Que el amor no se irrita, es que el fruto del Espíritu es paz. Que el amor es sufrido, es que el fruto del Espíritu es paciencia. Y así podríamos una a una. Entonces, el fruto, el amor que genera los demás frutos para que nuestro ser emocional esté controlado, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Eso yo lo digo de una forma así muy de eso, pero tiene un poder inmenso porque el amor es todo. El amor es todo. El amor no nos puede fallar. Por muchas manifestaciones que tengamos del poder de Dios como iglesia, por mucho conocimiento que tengamos de la palabra y seamos capaces de recitar versos bíblicos, por mucho que seamos de ADE, quítalo eso. No. Si no hay amor, no hay nada. No hay nada, nada somos, nada tenemos. Pablo le dice a los romanos, no debáis nada. Esta parte quizá va más en la línea de cuando hablemos de dinero. No debáis nada dentro de las posibilidades. Pero debed en algo, en amaros los unos a los otros. Sobre todas las cosas les dice, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, claro, ya con esto termino y voy a la siguiente. Pero yo tengo aquí también una escenificación un poco, no sé si absurda, pero por lo menos gráfica, ¿vale? Yo tengo aquí dos vasos. ¿Los veis todos? Uno tiene el fruto del Espíritu y otro tiene el fruto de la carne. Mira, Gálatas dice, eso también lo quiero leer. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis. Esta es la traducción más literal de capítulo 5, verso 16. Y no satisfaceréis las obras de la carne. Es decir, como resultado de andar en el Espíritu, yo soy mayordomo de Dios. Como resultado de mi andar en el Espíritu es que yo no satisfago las obras de la carne. Y entonces empieza diciendo, manifiestas son, y estos dos dice, se oponen entre sí. Claro, el Espíritu se opone contra la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias. Y después, y más cosas. Y después dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y nosotros tenemos aquí dos vasos. Y estos dos vasos tenemos la alternativa de nosotros caminar con uno, caminar con otro. La cuestión es que siempre que nos encontramos con alguien, ¿qué vamos a volcar? Porque si le damos lugar, esto huele que apesta. Esto es comida de perro. O sea, se apesta. Pero esto es cereal bueno. Puedes comer si quieres. Te voy a dar la prueba. Se puede comer. La cuestión es que si yo llevo el fruto del Espíritu, ven conmigo, David. Luego lo tendremos que recoger, ¿eh? Y vuelco, ¿qué vuelco sobre ti? Amor, gozo, paz, paciencia. Pero si ando en las obras de la carne, esto no te lo comas sobre todo, ¿eh? ¿Qué vuelco? Estoy volcando obras de la carne. Una escenificación tonta, pero gráfica. Porque eso es lo que sucede. En una ocasión, gracias David, luego hay que recogerlo, ¿eh? Ya lo recogeré. En una ocasión
leí en un libro que nosotros llevamos 2 cubos. La Biblia dice, ¿no? Bienaventurados los que pacificadores. Y en una ocasión yo leí en un libro que todos llevamos 2 cubos. Llevamos un cubo con agua y un cubo con gasolina. La cuestión es que cuando nos encontramos con un fuego, ¿qué cubo vamos a usar? Porque el fuego lo enciende más, pero el agua lo apaga. Entonces lo que viene a decirnos Pablo es llevar el cubo del agua, es decir, llevar el fruto del Espíritu, porque cuando enfrentáis una conversación, una situación o un problema, lejos de aún aumentarlo más, podáis mostrar la obra del Espíritu y podáis a través de vuestra vida, de vuestra palabra, de vuestros ojos, de vuestros pensamientos, de todo lo que hacemos, podamos realmente no aumentar más, sino apaciguar y pacificar, porque eso es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces eso es administrar, gestionar bien como mayordomos nuestras emociones. Podríamos seguir mucho más, pero tenemos que ver 3 más. ¿Alguna aportación o pregunta? Pregunta si puede ser, no, pero bueno, sí. Lo que queráis. De estas 2 que hemos visto, ¿alguna cosa que queráis añadir? Esto es un taller, estamos en un taller y estamos todos para aprender los unos de los otros. ¿Alguna aportación? Todos a la vez no. Hermano, sí. Bien fuerte. No, que lleva mi decía, ¿no? Que tú explicabas que podríamos hacer nosotros, ¿no? Cuando se manifiesta, ¿no? Específicamente, pues estos frutos de la carne, ¿no? Que decías que era imposible si el Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo. Pero obviamente es imposible, pero el Espíritu Santo te lo muestra, pero no, también hay una parte, ¿no? En un texto que dice que nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Entonces, sí es cierto que yo sí puedo hacer algo cuando viene esa revelación del Espíritu, me muestra, ¿no? En qué área estoy yo fallando y yo tomo la decisión de despojarme voluntariamente. Así es. Porque si no, entonces, claro, hay cosas que si yo no estoy por la labor de despojarme, de quitarlas de mí, pues eso va a seguir alimentando más todo este tipo de obras de la carne. ¿Lo entiendo así, no? Perfectamente. Sí, así también lo pienso yo. Necesitamos despojarnos. Traemos con nosotros una naturaleza que hemos recibido, que es pecaminosa, pero a través del Espíritu Santo somos muertos al pecado y somos capaces de poder vivir en victoria frente a las tentaciones, frente a las obras de la carne. El problema es que muchas veces somos débiles y caemos o cedemos. Entonces es el Espíritu Santo que nos contrista para que podamos realmente entender y ver la situación y que podamos realmente recuperar nuestra tarea como mayordomos que somos. Aquí estamos hablando de que como mayordomos, cómo somos capaces de gestionar y de controlar, en este momento hemos visto los pensamientos y nuestras emociones para encauzarlas bien y poder servir como realmente Dios nos demanda como mayordomos que somos de Él, de lo que hemos recibido de Él. ¿Sí? Uno más y si no continuamos. Continuamos, nuestro cuerpo. Somos mayordomos también de nuestro cuerpo. Sí, es lo que hay. Un cuerpo saludable le da honor y le da gloria a Dios. ¿Creemos eso? Dios quiere eso para nosotros, que nuestro cuerpo sea un cuerpo sano. Que el hombre estuviera enfermo no fue el propósito cuando Dios nos creó. Cuando Dios nos creó, no estaba en sus planes que el hombre sufriera a causa de la enfermedad y que muriera. No lo estaba en sus planes. Él no nos creó con eso. Pero como estamos diciendo con respecto a la mente, a los pensamientos y también a nuestras emociones, cuando el hombre pecó, cambió todo el escenario. Y a través del pecado es que entró la enfermedad y la muerte.
¿Eso qué significa? ¿Que todos los que estamos enfermos estamos pecando? No, estoy diciendo que a causa del pecado entró la enfermedad. Pero Dios quiere sanar, Él ha dicho en su palabra, Él dice, Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. ¿Él tiene poder para hacerlo? Sí, Él es soberano para hacer. Antes dije que Él como dueño y como soberano, Él no está obligado a hacer todas las cosas a nuestro criterio o según nosotros lo pensamos o lo queremos, porque Él hace como quiere y lo que quiere y de todo siempre tiene un plan, pero Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para liberar. Pero eso no significa que Él no quiera que nosotros como mayordomos gestionemos bien nuestro cuerpo para que podamos mantenernos dentro de nuestras posibilidades sanos. Y quiero describir tres apartados con respecto al cuerpo. Sí. Vale, uno es el corazón. Y cuando digo de corazón, y este apartado lo estoy empalmando tanto con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, porque la cosa todo empieza allí. Entonces esto es como un poquito continuación y después vemos los otros dos. El corazón, no me estoy refiriendo al órgano físico, sino me estoy refiriendo al lugar donde se ponen todas las intenciones, todas las los malos pensamientos, a ese órgano que de alguna forma provoca el que allí nazca muchas de las cosas que hacemos que ofenden a Dios. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Hay unos versículos de David que en ese sentido son muy significativos. Él dice, mientras callé, él había pecado, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Una conciencia impía nos impide poder vivir de una forma sana. Cuando la conciencia nos acusa, cuando hay malos pensamientos, cuando el Espíritu Santo nos contrista, eso nos impide vivir de una forma sana, y allí aparece la angustia, la depresión, la ansiedad y tantas cosas. Es en la situación en la que en ese momento se encontraba David. Hay muchos médicos y muchos psicólogos que están afirmando que la ira, el enojo, el temor, el sentirse culpable, la ansiedad y tantas cosas son responsables de muchas enfermedades orgánicas como la artritis, problemas del corazón, las úlceras, problemas estomacales. Son los causantes. Y yo no lo estoy diciendo yo, que de sanidad pues tengo bien poco, sino son los profesionales los que están afirmando que situaciones como las que acabo de describir nos llevan a estos problemas físicos. Y eso es lo que hace realmente pues tener, ¿no?, en nuestro corazón, ¿no?, ese pecado, ese sentimiento, esa emoción mal controlada, llámale allí como quieras. Pero igual que esta es la situación, fíjate en el verso 5 del capítulo 32 de David, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la solución, confesar el pecado y recibir sanidad. Entonces hay una conexión entre estar en paz con Dios en nuestro corazón y poder vivir también de una forma sana en nuestro interior. Por supuesto que sí. Y como mayordomos necesitamos controlar y gestionar bien nuestro corazón, porque es allí donde se está metiendo pues toda la basura que Satanás intenta poner para alejarnos de los planes de Dios. Por lo tanto, ahí tenemos la solución: confesar y recibir sanidad. Pero no solo es eso, también pensamos en nuestro cuerpo. Y tenemos allí lo importante que es una alimentación saludable. No lo vamos a leer, pero si leemos en Levíticos veremos que Dios les está dando al pueblo leyes dietéticas. Yo no soy dietista ni nutricionista, se me nota, ¿no? Bueno, no lo soy, pero el Señor le estaba dando leyes dietéticas al pueblo.
Dios quería un pueblo santo. Y además quería un pueblo que preservara su salud absteniéndose de comer cierta clase de alimentos que producían consecuencias físicas saludables en sus cuerpos. Y eso es importante también nosotros, que de alguna forma como mayordomos gestionemos también esas cosas. Ese bacon, ¿no?, con su grasita. Y allí podríamos mencionar tantas y tantas cosas, que sí, que son buenísimas. Pero el Señor también nos dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Lo voy a leer, porque lo voy a leer. Primera de Corintios, mira, dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dice, y que no sois vuestros. ¿Sabes lo que dice más en su original? Dice, ¿y no sois vuestros dueños? Entonces, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y ahí me está hablando de una alimentación saludable, me está hablando de un ejercicio, de un deporte en el que yo me tengo que ejercitar, y cuando lo he intentado me he lesionado totalmente. Me dijo mi hija y mi yerno, ven a jugar al pádel con nosotros. Vale, venga. Hacía tiempo que no podía porque tengo problemas en la rodilla y en la pierna, y fui. ¿Cuánto hace? ¿Un año? ¿O medio año? 6 meses. Bueno, soy un poco exagerado, pero 6 meses. Aún sigo arrastrando los problemas de ese día. ¿Sabéis por qué? No, lo digo de verdad, literalmente, y ellos lo saben. Pero ¿sabéis por qué? Por falta de ejercicio, por falta de continuidad. Necesitamos ejercitarnos. Igual que necesitamos ejercitarnos espiritualmente para comer la mejor comida espiritual del mundo, para afrontar como mayordomos lo que hemos hablado, también necesitamos ejercitarnos para vivir dentro de nuestras posibilidades lo más sanos posibles y glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Eso es importante también. Y ahí entra el descanso, ahí entran los buenos hábitos, y ahí entran tantas y tantas cosas. Vamos al cuarto, y me quedan 2 y daré tiempo por si tenemos comentarios. La cuarta cosa que administramos como mayordomos, y eso es muy importante, es nuestro tiempo. Al que está a tu lado, vuelve solo a decir porque lo necesitas recordar. Nuestro tiempo. Nuestro tiempo. El tiempo es una posesión muy, muy valiosa que tenemos. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Porque el tiempo no vuelve. Pueden volver muchas cosas. Puede volver la salud. En mi caso no, de momento no ha sido así, pero estamos en las manos de Dios. O no puede volver. El dinero, ahora hablaremos de él. Pero el dinero puede volver, o en mi caso se fue y no ha vuelto. Pero probablemente solo sea mi caso. Se me fue y se me perdió por allí. Pero, entenderme bien, puede volver todo. Pero lo que no puede volver es el tiempo. El tiempo no vuelve. Lo que estamos ahora nosotros aquí viviendo, eso no va a volver. Eso no vuelve. Es más, si pudiéramos tirar atrás y volver, estoy seguro que cambiaríamos cosas, ¿sí o no? Cambiaríamos cosas. El tiempo es el bien más preciado que Dios nos ha dado, entre otras muchas cosas. Entonces es muy importante que nuestro tiempo esté bien gestionado como mayordomos que somos, porque hay un problema, y el problema es el ocio. Hay un problema tremendo en estar ociosos. ¿Qué significa eso? Significa no estar donde requiere que estés, o en el momento en el que requiere que estés. Todos conocemos el pecado de David. Pero ¿dónde comenzó el pecado de David? Dice que cuando era tiempo de guerra fueron a la guerra, pero él se estaba paseando ¿dónde? En el terrazo, estaba allí. Y paseándose allí sin hacer nada cuando era tiempo de guerra, tiempo de estar allí al frente, tiempo de armarse, como nosotros, que es tiempo de armarse, él estaba, en vez de en el lugar que tenía que estar, estaba ocioso. Y allí vio.
Y cuando vio, pensó. Y cuando pensó, fue al corazón. Oh, os estáis dando cuenta cómo todo tiene una conexión. Somos embajadores y necesitamos que nuestro tiempo sea como dice el apóstol Pablo. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Dice, no seáis insensatos, no seáis tontos. Aprovechad bien el tiempo. Y eso es lo que de alguna forma se nos requiere. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que en nuestra responsabilidad como mayordomos necesitamos aprovechar bien el tiempo? Pues ahí tenemos, y no me da tiempo de decirlas todas, incluso cada una de ellas sería otro taller para solo hablar, por ejemplo, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de la iglesia, del mundo. Necesitaríamos otro taller, pero me quedo con el primero. Aprovechar bien el tiempo significa darle a Dios el primer lugar. Eso es muy importante. Darle a Dios el primer lugar. Y quiero escenificarlo de una forma para que lo entendáis bien. Así como os he preparado una mesa, también he preparado un traje. Bueno, un traje no, una camisa. Quiero... Guardamos. Sí, no, lo he puesto bien, no os preocupéis. Ahora lo explico. Estoy un poco loco, yo ya lo sé, pero es así. ¿Qué quiero decir? Cuando decimos poner a Dios en el primer lugar, es como cuando estamos viendo una camisa que tiene diferentes botones. En el primer botón, pues tenemos allí un primer botón donde podemos poner allí cualquier cosa. Pero dependiendo de lo que nosotros hagamos con el primer botón, los demás se van a ordenar o a desordenar. Y ahí está nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Están ocupando todos los botones posteriores. Pero si nosotros no ponemos a Dios en el primer botón, sucede esto, hermanos. Estamos desordenados. Nuestra vida está desordenada. Nuestro ser emocional está desordenado. Y es por eso que nos adentramos muchas veces en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios no está ocupando el primer lugar, el primer botón. Pero cuando nosotros ponemos a Dios en el primer botón, todo lo demás se alinea, se ordena. Nuestra vida, nuestros hijos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos. No hago la prueba porque ya sé que sabéis que funciona, pero si lo pusiera en el primer botón, todo estaría ordenado. Entonces, cuando yo digo aprovechar bien el tiempo, y no tengo tiempo para poder desgranar todo lo que también me gustaría, porque como mayordomos somos responsables delante de Dios de todo lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado nuestro cónyuge, nuestros hijos, la iglesia, la gente para predicarles y nosotros mismos. No tengo tiempo, pero necesitamos que Dios en nuestra vida esté ocupando el primer lugar para que podamos ser mayordomos, buenos mayordomos de todo lo demás. Y por último, nuestro dinero. Tenía esperanza que ya hubiera llegado el tiempo y este ya no llegara, pero bueno, no, solo no. Somos administradores también de nuestro dinero. Antes dije, y es el principio básico con el que hemos empezado, que todo es de Dios. Tu dinero, mi dinero, también es de Dios. Pero no una parte, es todo. ¿Eso lo tenemos claro? Si es todo de Dios, entonces es muy fácil de alguna forma entender lo que ahora también en unos minutos vamos a ver. Dijo Martín Lutero, hay 3 conversiones. La del corazón, la de la mente, ya hemos hablado de estas 2, y la del bolsillo. Esto no es doctrina, ¿eh? A ver si vais a ir a vuestras iglesias y está diciendo, el pastor de Albacelles dice que hay una doctrina que es la del dinero. No es doctrina, solo es un dato a nivel de información o de comportamiento. Y dijo Billy Graham, si una persona tiene buena actitud hacia el dinero, podrá tener buena actitud hacia cualquier área de su vida. Si vemos en la palabra de Dios,
veremos que hay 500 y picos versículos que están hablando de la oración. ¿Cuántos? 500 y pico. Y 2000 que están hablando del dinero. Si vamos a las parábolas de Jesús, veremos que por lo menos la mitad de las parábolas tienen que ver con el dinero o con las posesiones que tenemos, lo cual la palabra de Dios le está dando importancia a que entendamos con respecto al dinero cuál es nuestra responsabilidad como mayordomos. Hay 4 principios que los pongo sin desarrollar porque no tengo tiempo, pero el primero, no podemos, ya lo sabéis, tener 2 señores. No podemos tener a Dios como Señor y tener a las riquezas como Señor. Es un asunto de preguntarnos en nuestra vida si Jesús es Salvador solo o es Salvador y Señor. Porque si es Salvador y Señor, entonces nosotros servimos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, también con nuestro dinero. Otro principio, es muy difícil, dice Jesús, entrar en el reino de Dios los ricos, que los ricos entren en el reino de Dios. ¿Eso significa que en el reino de Dios no va a haber ricos? No, claro, por supuesto que no. El problema no es el dinero. Lo dice Pablo a Timoteo, el problema es el amor al dinero. Le pasó al joven rico. Él cumplía todos los requisitos, todos los mandamientos, pero tenía un problema, y es que tenía las riquezas como primer punto, como prioridad, y eso hacía que toda su vida estuviera totalmente desordenada. Entonces fue un mal mayordomo, porque no puso a Dios, a Cristo como primer lugar. Entonces, importante que también con respecto al dinero, no tengo tiempo, pero gastemos de una forma prudente. ¿Qué daño hacen las compras que podamos tener internet y compremos por todas esas plataformas sin tener un duro? Compramos y vendemos y parecemos accionistas de las multiempresas. Y tenemos una tarjeta que no sé ya cómo está, pero superándose por la facilidad. Pero no os estáis dando cuenta, hermanos, que esto es un engaño del enemigo. Yo mismo me lo digo muchas veces a mí. Lo tenemos todo tan fácil, tan fácil. Pero necesitamos ser buenos mayordomos. Buenos mayordomos. Y eso significa entender realmente. Y otro de los principios es que Dios es un Dios dador, porque dice que Él amó de tal manera que se dio. Es una muestra de amor. Dime cómo das y sabré cómo amas. Y no me refiero al dinero, me refiero a tu vida, lo que tienes. Porque Dios es un Dios dador y nosotros hemos recibido su imagen y su semejanza. Por tanto, debemos de ser siervos, cristianos, obreros, que se dan, que dan su vida, que dan su tiempo, que dan su dinero para la obra de Dios, sabiendo y confiando que Dios es proveedor de todo. Acabo con... ¿Qué damos? Más bienaventurados dar que recibir. Ahí hablamos de los diezmos. Y hay la gran pregunta con la que muchas veces en muchas iglesias de alguna forma estamos batallando. Siguen vigentes la gran pregunta de aquellos que a veces quieren un poco, pues, sentirse libres. Antes de la ley, los diezmos ya estaban. ¿Por qué? Porque Abraham dio diezmos y la ley todavía no estaba. Jacob le dijo a Dios y la ley todavía no estaba: te daré diezmos de todo lo que tú me des y con todo lo que tú me bendigas, yo te daré diezmos. Jesús, en Mateo capítulo 23, verso 23, dice... Estoy ya acabando, Mateo 23, 23. Ay, hipócritas, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús no vino para anular la ley, vino para cumplir la ley. Claro que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, pero Él no vino para ahogarla, sino para cumplirla. Y Él dijo:
¡Ay, hipócritas! Porque os pensáis que porque diezmáis ya estáis ya justificados. Olvidáis lo más importante, que es la misericordia, la gracia. Entonces es necesario que hagáis esto, dice, sin dejar de hacer aquello. Y cuando Pablo también escribe a las iglesias hablando de la ofrenda, está utilizando el mismo criterio, ¿no?, de medición de una parte de lo ganado para la obra. Entonces, ¿cuáles son las razones del por qué diezmar? No tengo tiempo para desarrollarlas, pero hay un principio de obediencia. Malaquías capítulo 3, verso 10, dice, ¿no?, traed los diezmos al alfolí y probadme, ¿sí? Claro, y aquí hay una cosa importante que no debemos de confundir. Es verdad que para aquellos que diezmamos, la bendición del Señor está asegurada, pero hay que tener en cuenta y hay que tener presente una cosa bien importante. No caer en teologías raras o extrañas. Dios suple conforme a nuestras necesidades y nos bendice con respecto a nuestras necesidades, no con respecto a nuestros caprichos o a nuestros deseos. En la palabra de Dios no dice que Él nos va a bendecir con lo que deseamos, sino con lo que necesitamos. Y la bendición de Dios viene de múltiples formas. Viene a través de vida, a través de salud, a través de hijos, a través de familia, también a través de dinero en un momento determinado, a través de tantas y tantas cosas que encajonarlo todo al tema económico es salirnos de la palabra de Dios. Por lo tanto, probadme, dice Dios. Yo os puedo decir a nivel de testimonio que yo no he visto a nadie que diezme en el que de alguna forma haya sido más pobre por diezmar. Sin embargo, sí que he visto la bendición de Dios sobre esa vida, sobre esa persona. Y tengo tantos testimonios. Podría contar tantas cosas que no tengo tiempo. Pero os cuento la de esta semana pasada, para que veáis que tengo. Pero un montón, y en la iglesia lo hemos visto de tantas formas. Dios es un Dios, el dinero es de Dios, todo es de Dios, mía es la plata, mío es el oro, todo es de Dios. Y como escuchábamos ayer, nada que temer, porque cuando estamos haciendo la obra y la voluntad de Dios, nada que temer. Pero esta semana pasada mi mujer se quedó de baja. Tuvo una baja de enfermedad y eso le supuso 350 euros menos en la nómina. No sé, en vuestro caso, en mi caso eso es importante, en mi casa, en mi familia. Dije que el dinero se fue y no me ha vuelto. Pero eran 350, decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Al día siguiente recibimos de gas un ingreso de 350 euros porque había un exceso, es un contrato al año en el que si no llegas te devuelven lo que tal. Y yo no sabía ni qué tocaba ni cómo estaba, pero es que justamente fue esa cantidad esta semana pasada. Pero hermanos, tantos y tantos testimonios. Entonces, seamos buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, siendo suyo, porque a Él no le corresponde el 10%, a Él le corresponde todo. Pero en su misericordia nos concede darle el 10% más las ofrendas y las donaciones y las bendiciones que podamos hacer. Por lo tanto, motivos no nos faltarían para agradecer a Dios lo que nos da. Aportaciones, comentarios, testimonios, preguntas. Tenemos 10 minutitos. Venga. Nos damos conforme proponemos en nuestro corazón. Muy bien. Más. Yo quería hacer una pequeña presentación. Venga. Es por el orden de prioridades que habías dado antes. Sí. En el primer punto me parece que pusiste... Bueno, en el primer punto pusiste lo que es Dios, en el segundo punto pusiste el cónyuge, en el tercero pusiste los hijos, sí. En el cuarto punto pusiste la iglesia. Sí. Está genial, me encanta lo de prioridades. El primero yo lo englobaría como el hogar, ¿no? Porque en los hogares tenemos a nuestros hijos, nuestros cónyuges y tal. No, el segundo digo. Y luego, nuestra iglesia yo sí que lo matizaría, está genial, nuestra iglesia, pero yo lo pondría como servicio. Porque sí que hay una pequeña parte del servicio que realizamos que no queda reflejado en la iglesia, porque lo hacemos fuera de la iglesia, el servicio. Y, ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, lo que es la formación.
hay parte de, por ejemplo, mi mujer y yo estamos en la Cestar, en la formación. Perfecto. Y de momento no estamos volcando esa formación en la iglesia, pues, porque todavía estamos en ello. En algún momento será, Vale. pero no, y ahora es como exterior. Y bueno, lo veía importante. O bueno, lo que hagas con un vecino también. Vale. Un vecino de escalera y demás. Vale. Si me equivoco, me lo podéis decir. No, está perfecto, sí. Te preguntaba el motivo porque cuando yo pongo iglesia no me estoy refiriendo a local, me estoy refiriendo a que nosotros somos la iglesia, es el cuerpo del Señor, y el cuerpo del Señor puede estar en el local un domingo o puede estar también en la calle. Entonces nosotros administramos el don ¿dónde? En la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia somos nosotros. Entonces nosotros podemos estar en la calle administrando los dones que Dios nos ha dado porque somos iglesia, aunque estemos fuera de nuestro local. Ahora bien, si hablamos de personas que no son creyentes, en el que estamos haciendo una labor de evangelización a través de tal, pues sí que entraría en el mundo. De todas formas, seguramente hay más aquí, ¿eh? Vale, hay más, pero gracias, hermano, por tu aportación. Más. Sí. Hola. En esas prioridades sí que me he fijado en la última y la pondría quizás a la par de todas las demás debajo de Dios, porque sí es verdad que muchas veces nos volcamos al esposo, los hijos, la iglesia, el mundo, que es súper importante, y nos olvidamos de nosotros mismos. Totalmente. Y si no nos cuidamos a nosotros mismos, es imposible que podamos cuidar a los demás. Simplemente esa pregunta. Totalmente de acuerdo y gracias por la aportación y estoy plenamente contigo en ese sentido. Así es. Si no nos cuidamos nosotros, difícilmente podamos cuidar a los demás. Y olvidamos cosas tan importantes como es el descanso, como es el relax, como es el reírnos, como es el disfrutar de cosas, como es el que de alguna forma no podamos disfrutar de aquello. Y es totalmente contigo. Gracias. Creo que ella y después el hermano. Perfecto. Sí. Bueno, yo lo que quería es dar un testimonio a través de este taller. Y es que hace muchos años, hace 3, 4 años, el Señor me ha estado llamando al ministerio de las finanzas. Y a mí desde muy pequeña siempre el tema del dinero me ha llamado la atención, pero no en el sentido de que quiero tener mucho dinero, sino que siempre he sido muy ordenada. Y he estudiado sobre finanzas e inteligencia financiera y el Señor me decía, tienes que compartir lo que sabes, porque sabemos que por el dinero hay muchos problemas, se destruyen matrimonios y todo eso. Y yo decía, pero ¿cómo lo hago, Señor? Y como que me negaba a obedecer. Y justo este mes yo dije, bueno, después de todo lo que he estudiado, y yo le decía al Señor, Señor, si esto es lo que tú quieres que yo haga, Señor, confírmamelo. Y este taller para mí fue la confirmación del Señor. Porque hace días yo abrí mi página y dije, voy a compartir todo lo que el Señor me ha dado. Y sé que este taller para mí ha sido de bendición y es la confirmación que el Señor me ha dado, porque no solo es para mí, sino para compartir lo que he aprendido. Amén. Y además que no se trata solamente de dinero, como decías tú, es algo integral que viene de todo, o sea, del cuerpo, de la mente, los pensamientos. O sea, el Señor habló a mí hoy de una manera increíble. Así Amén. que gracias, muchas gracias. Gracias, hermana, por tu testimonio. Amén, amén. Gloria a Dios. 5 minutitos si queréis, hermanos, y si no ya nos vamos, que también sé que los horarios de comidas, si estáis en el primer turno, a veces son difíciles dependiendo del hotel en el que estáis. Pero, ¿concluimos aquí? ¿Sí? Vale, aquí tenéis mi correo, lo digo porque si alguien quiere que le envíe la presentación, por favor me lo enviáis y yo con mucho gusto os enviaré la presentación y así lo tenéis como dato. Que Dios os bendiga y gracias por haber compartido este tiempo conmigo, ha sido una bendición.